Entonces, si se viniera el caso o cosa, alguien aventuró Noé, el arca, la historia que se encuentra tanto en la Biblia como en el Corán es sencilla. Noé recibe un aviso divino. Ahora imaginamos el debate sobre esa historia surgirá. Comparece el religioso fundamentalista, es una palabra de la omnipotencia de Dios. Comparece el científico, es imposible una precipitación pluvial con esas características. Comparece el científico, es imposible una precipitación pluvial con esas características. Comparece el filósofo, en realidad se trata de una alegoría que remarca la fragilidad, el ser y lo transitorio de su existencia. El zapatista escucha, pero su posición no satisface a ninguno. Solo piensa, vuelve a pensar, concluye. Lo que dice es que si ve señales de algo malo, puede pasar. Entonces, conviene prepararse. Es su tiempo, dijeron, que el corazón que somos abra la palabra, que hable y escuche, y de entre las palabras escojamos la mejor semilla. Así fue como se llegó a la idea del semillero. Siguieron pensándose. No basta con avisar lo que vemos, tenemos que decir también quiénes somos los que vemos, porque los cambios que avistamos no son solo allá afuera, nuestra mirada hacia adentro también detecta cambios, y nuestra propia mirada ha cambiado. Entonces queda claro que para explicar lo que miramos, tenemos que explicar nuestra mirada. Antes de la respuesta a la pregunta sobre qué se ve, viene otra pregunta: ¿quién es? ¿Quién mira? Fue así que construimos el método. Vimos que es importante la historia, y para explicar la genealogía, tanto de lo que somos como de lo que vemos, necesitamos conceptos, teorías, ciencias. Y para saber si esos conceptos son útiles, es decir, dan cuenta cabal de esa historia, es que necesitamos el pensamiento crítico. Porque tanto la realidad zapatista como la otra realidad pueden ser explicadas de varias formas. El volumen 2 y el volumen 3, el pensamiento crítico frente a la idea capitalista en ambos constituyen respectivamente el pensamiento crítico que explica, cito, tanto la realidad zapatista como a la otra realidad de varias formas. Encontramos en el volumen 2 la participación de 35 pensamientos críticos. Simplemente el volumen 3 lo compone la participación de 26 pensamientos críticos. En los volúmenes 2 y 3, producto del seminario Pensamiento Crítico frente a la idea capitalista, participan compañeras y compañeros de varias partes del mundo y de diversas experiencias, testimonios y ocupaciones. Encontramos a las madres y padres de familia de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, filósofos, escritores, sociólogos, economistas, antropólogos, geógrafos, historiadores, abogados, politólogos, entre otros. Luego, como dicen las compañeras y compañeros zapatistas en el volumen 1, esto que señalamos lo tratamos de hacer en nuestra mirada hacia adentro y hacia afuera. Ahí nos damos cuenta de que necesitamos conceptos científicos para explicarnos lo que somos y para explicar nuestra mirada, como decíamos. Conceptos básicos para entender el sistema capitalista y el atropellado andar de la historia. Sin embargo, no solo sobran, sino que son incomprensibles uno o varios telescopios orbitales, algunos buenos largas vistas, tantos microscopios como geografías y periscopios inversos para estudiar las raíces, explicarlas y enfrentarlas. Frente a la realidad se pueden tomar varias o distintas posiciones
dar explicaciones u opiniones. Sabedores de que el pensamiento crítico debe motivar la reflexión y el análisis y no la unanimidad ciega, hemos seleccionado algunas de las palabras que se presentaron en el semillero. Son muchas e importantes y la mayoría provocan, y de eso se trataba, de que la palabra provocaba el pensamiento. Así, bueno, y un testimonio, son los 3 volúmenes que nos presentan los compañeros zapatistas, las compañeras zapatistas, así como en el testimonio del seminario, realizado en mayo de 2015 en Chiapas, publicaron los 3 volúmenes que les mencionaba de dicho seminario. Los 3 volúmenes, les decía, son importantes. Ellos integran una lógica de unidad de lo diverso, con la realidad de lo diferente, lo concreto, lo específico. En tal sentido, en los 3 volúmenes se ve, escucha y construye el pensamiento crítico a la ira capitalista y se pregunta qué dice, quién, por qué, cuándo, desde cómo, desde dónde, para qué y cómo, señalan los compañeros zapatistas, la doble vista al interior y al exterior, el señalamiento de los cambios que hemos detectado y padecido, la utilización de las ayudas para la mirada, microscopios, decíamos, periscopios, invertidos, largas vistas, telescopios, las alertas que lanzamos, encontrarán aquí casi todo lo que hemos observado desde el nido del cuervo de esta embarcación a manera de síntesis de calendarios y geografías, como señalaron los compañeros zapatistas. Aunque en el primer momento nos planteamos la necesidad de dar la alerta, de hacer sonar el caracol, señalan, luego nos dimos cuenta de que lo avistado nos llevaba también a la mirada hacia adentro, como decíamos anteriormente. Si el puesto del vigía invirtiera entonces su misión, se viera obligado a explicar, a tratar de dar sentido, razón de ser, lugar. Pensamos entonces que podríamos explicar mejor lo que veíamos fuera, si explicábamos lo que veíamos dentro, decíamos. ¿Lo logramos? No lo sé. Como esa respuesta nos toca a nosotros zapatistas, sino a las escuchas, a las y los escuchas, concluyen las compañeras zapatistas y los compañeros. Nosotros, compañeras, compañeros, tenemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación del compañero Luis Lozano y damos la palabra a Mariana Elkish. Bueno. Sí, es más cómodo. Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme. A diferencia de Luis y Sergio, que ellos participan en el libro, yo soy lectora, así es que yo hablaré del libro desde afuera. Como todos ustedes saben, los compañeros zapatistas convocaron en mayo pasado a un seminario para construir esta idea o empezar esta idea del pensamiento crítico. 60 voces individuales y colectivas respondieron a esta invitación. Esas voces, ahora letras, son las que conforman los 2 tomos que hoy venimos a presentar. Como todos ustedes saben, la invitación que hicieron los compañeros zapatistas a los ponentes tenía una cláusula secreta. Más o menos decía así: no se ofenda usted, pero no traiga consignas, dogmas, autos de fe, modas, no repita lo que ya dijeron otros antes o en otro lado, no aliente el pensamiento haragán, no trate de imponer el pensamiento dogmático, no difunda el pensamiento mentiroso. Le pedimos que traiga su palabra y que ella provoque el pensamiento, la reflexión, la crítica. Le pedimos que prepare su mensaje, que lo afile, que le saque brillo, que con él honre no a la academia y a sus pares, sino a quien lo recibe, ya sea como sacudida o como bofetada o como grito. La semilla que para este seminario o semillero le pedimos es la que cuestione, provoque, aliente, impulse a seguir pensando y analizando. Una semilla para que otras semillas escuchen que hay que crecer y lo hagan según su modo, su calendario y su geografía. O sí, lo sabemos. No verán ni engrosado su prestigio, ni su cuenta bancaria, ni su caudal de fama. Tampoco verá si consiguió nuevos seguidores, discípulos, rebaños. Es más, el único indicio de éxito no lo verán, y será que en muchas partes, en otros calendarios y geografías diversas, otros, otroas, desafíen todo y discutan, debatan, cuestionen, critiquen, imaginen, creen. Eso les pedimos, eso, solo eso.
Hay que reconocer que la cláusula secreta no era una provocación fácil, y en efecto no todos ni todas los invitados la entendieron, pero otros sí, y respondieron a la provocación, que es en realidad un reto y sobre todo una tarea fundamental. Aportaron claves, reflexiones, brújulas, que sin duda alguna son la primera piedra de un largo camino por recorrer rumbo al pensamiento crítico. Aquí retomamos algunas. Con esa pluma suya que hay que reconocer que cautiva, en la duración de la impaciencia, Juan Villoro nos habla del tiempo, más bien de los tiempos. Nos pregunta en qué época vivimos y tras responder que en la época geológica del Holoceno, nos lleva al debate por rebautizar esta era como antropoceno, expresión propuesta por el químico holandés Paul Crutzen y que alude al impacto humano sobre la Tierra, a la erosión del mundo en aras del progreso. Es decir, nos invita a pensar un término con una dimensión crítica, no neutra como lo sería la era geológica, es decir, la simple edad de la Tierra. Recuperando Octavio Paz, Juan Villoro nos pregunta entonces, ¿cuándo somos de veras lo que somos? O dicho de otro modo, ¿en qué medida podemos sentirnos contemporáneos de nuestra era? Y responde, no basta vivir el día para ser digno del presente. Nietzsche observó que el pensamiento solo es en verdad contemporáneo si cuestiona su época, pertenece a ella en la medida en que la critica. Giorgio Agamben advertía que ser contemporáneo significa descubrir insuficiencias en aquello de lo que una época se enorgullece más, es decir, en lo que tiene de tradicional. Así, contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir no su luz, sino sus sombras. La sombra, dice Juan Villoro, es caldero de fulgores por venir. Quien se educa en la noche percibe mejor los destellos. Quien se educa en lo oscuro distingue los resplandores. Pero como todos sabemos, no todo lo que brilla es un buen augurio. Por eso, ver en la oscuridad significa atisbar lo que no quiere ser visto, el aprendizaje del dolor. Y por eso, ser contemporáneo no solo es cuestionar la época, sino transformarla. Toda transformación genuina, dice Juan, busca superar un sufrimiento, y esta tarea, nada sencilla, provoca transitorios dolores de parto. Por eso, tantas veces el oprobio y la injusticia se sobrellevan en nombre de la paz. En nombre de la paz y ante el temor de ser cómplices de la violencia, el pensamiento se ha vuelto conservador y se refugia en el análisis del presente y abdica de su responsabilidad ante el futuro. Prefiere hablar de lo que no conoce. La imaginación, principal agente del cambio, es vista como un recurso peligroso, desestabilizador, que confunde el deseo con el análisis racional y solo conduce al evanescente territorio de lo utópico. Bienvenido al reino donde solo existe el presente. El presentismo entiende que la voluntad elige a través del rating, el consumo y el domingo electoral. El presentismo de los políticos profesionales avanza con el vendaval del progreso, siguiendo la vida de la locomotora. Ese ferrocarril, emblema de la revolución industrial, y que representado en la pintura La duración apuñalada de René Magritte, pintada en 1938, irrumpe en el confort de un respetable salón burgués, describiendo precisamente la esencia del antropoceno. El arte suele diagnosticar enfermedades todavía futuras, dice Juan, y tiene mucha razón. El pensamiento político contemporáneo es, pues, en su mayoría conservador en la medida en que se niega a concebir otra realidad, es decir, en la medida en que se niega a ser contemporáneo de su época transformándola. Lo contemporáneo, en cambio, busca pensar, y pensar solo tiene sentido si es para modificar el mundo, para imaginar otra realidad, pues la imaginación tiene un carácter poderosamente real. Se trata de imaginar, sí, por eso requerimos de una pulsión utópica, pero no de una utopía. Lo contemporáneo busca otro horario, y como bien dice Juan, desde el 1 de enero de 1994 sabemos que el tiempo puede replantearse. Como si escucharan las voces anteriores antes de ser pronunciadas, desde Francia, Philippe Courcouf responde a la cláusula secreta. El pensamiento crítico o la teoría crítica, o si uno es menos arrogante, la crítica social, son el conjunto de búsquedas que ponen el acento en las dimensiones negativas de un orden social dado, por ejemplo, la dominación, opresión, tiranía, injusticia, desigualdad, explotación. Por ello, este desciframiento de lo negativo, esta crítica social, se apoya al menos en la intuición de algo positivo, de un mundo sin dominación. La emancipación, nos dice Courcouf, expresa bien la familia de términos que exploran lo positivo. La emancipación en el sentido actual es el horizonte de una salida de las opresiones a través de la autonomía individual y colectiva. La emancipación se presenta entonces como un horizonte, como la brújula de lo positivo frente a lo negativo.
Por eso, para volver al pensamiento crítico o a la crítica social, es importante anudar bien el desciframiento de lo negativo, la crítica de las dominaciones, con la brújula de lo positivo. Desde finales del siglo XX, las relaciones entre el pensamiento crítico y la emancipación, dice Korkuf, se han distendido. 5 probables causas nos propone para entender tal divorcio. 1. La toma de conciencia de los impases autoritarios y totalitarios de los usos dominantes de la intención comunista y emancipatoria con la caída del muro y desde antes. 2. La conversión de la socialdemocracia al neoliberalismo desde el principio de los años 80. 3. La lógica de especialización de los saberes en el mundo académico que hace más difíciles las globalizaciones transversales propias de las teorías críticas emancipatorias. 4. El alejamiento entre el mundo académico crítico y los movimientos sociales. 5. Incluso la emergencia en la escena intelectual de lo que llamamos el posmodernismo, es decir, esa mezcla de tomar en cuenta justificadamente el pluralismo y la incertidumbre con tendencias susceptibles de llevar siempre de manera perniciosa a un relativismo de todo se vale y a una cierta forma de desrealización del mundo. A partir de estas causas, Korkuf advierte 2 modalidades de esa ruptura entre la crítica social y la emancipación. Las formas de crítica relativista o nihilista que giran alrededor de los ombligos académicos y las recuperaciones que ha hecho la extrema derecha de la postura crítica y de una cierta rebeldía. Buscando el pensamiento crítico emancipatorio y llamando a no sobrevalorar la fuerza voluntaria de la hidra capitalista, a lo largo de su intervención, Korkuf nos ofrece una crítica del capitalismo y sus escollos, de las tendencias localizables en las visiones críticas del capitalismo y sus errores, y nos propone analizar las contradicciones como politización de las zonas de fragilización del capitalismo contemporáneo, a saber la contradicción capital-trabajo, capital-naturaleza, capital-individualidad y la contradicción capital-democracia. Contradicciones a las que agrega la opresión en general y la opresión de las mujeres y la racista postcolonial en particular. Bajo el cobijo de Oventik, que cambia sin cesar entre el sol, las nubes y las brumas que pasan, se van y regresan mientras la tierra siempre permanece, Adolfo Gili nos dibuja la inaudita e inédita turbulencia del mundo de estos tiempos. Adolfo advierte lo innegable. Estamos ante una forma inédita de la relación de dominación y subordinación. La dominación universal del mundo y el mando de las finanzas, el capital financiero global sobre las sociedades y las economías, cualesquiera sean sus diversas culturas, formas y grados de organización y desarrollo, los diferentes propietarios y productos, las relaciones con la naturaleza, los sistemas políticos, religiosos y estatales, las configuraciones heredadas y actuales de nuestras sociedades. Todas las otras formas de existencia y reproducción del capital, así como las otras relaciones existentes, por supuesto no desaparecen, pero quedan subordinadas a la forma financiera e incorporadas en su dominación planetaria todavía en extensión. Hablamos de la unificación financiera del mundo, una sola dominación, fragmentada en ella misma, sobre todas las demás inmediatas existentes y por necesidad mediada por ellas. Un mando universal y abstracto sobre todos los demás mandos. Un mando dividido por desgarramientos y conflictos violentos entre quienes los detentan, las diferentes fracciones nacionales y territoriales de las finanzas y sus cuerpos armados, y ejercido por reducidas élites de poder y de dinero, dueñas de armas y tecnologías, que por primera vez vuelven pensable y posible la destrucción de la especie humana y de otras múltiples formas de vida sobre el planeta. Sin perder ese acento porteño que aún en las letras se alcanza a escuchar, tras tan brutal, aunque certera descripción, Adolfo acude a Aimé Césaire a su discurso sobre el colonialismo para recordarnos que una civilización que se demuestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Una civilización que opta por cerrar los ojos ante sus más cruciales problemas es una civilización herida. Una civilización que hace trampa con sus principios es una civilización moribunda. No es poco lo que ellos nos recuerdan, pues como dice Aimé a través de Adolfo o viceversa, todo esto nos instala en pleno salvajismo aullante, descubriendo la palabra clave de todas las rebeliones, es decir, ese resorte último que cuando es comprimido al extremo por el modo inhumano de una dominación, salta y hace saltar todo. Nada fue fácil antes, nada lo será mañana, dice Adolfo. Que no nos vengan con que es el tiempo de la esperanza. Es ahora el tiempo de la ira y de la rabia. La esperanza invita a esperar, la ira a organizar. Hay un tiempo para la esperanza y un tiempo para la ira. Este es el tiempo de la ira. Después de la ira viene la esperanza, pero entre la ira y la esperanza está la razón y la organización.
Que así sea, será empeño, tenacidad y tarea. Desde prácticamente la antípoda de la región, desde Argentina, John Warren nos cuenta lo que hace 20 años, cuando a sus 18 asistió al encuentro intergaláctico, se llevó del zapatismo y hoy viene de vuelta. Para enfrentar a la hidra capitalista, nos dice John, la lucha siempre es desigual y son necesarias diversas armas, entre ellas las armas de la crítica, de los pensamientos que surgen de las acciones, de las batallas de ideas. Y para ello debemos descolonizar nuestras mentes y nuestros cuerpos. Incluso el pensamiento político revolucionario debemos descolonizarnos. En estos procesos autorreflexivos, una de las ideas fundamentales que hay que resignificar, dice John, es el del intelectual orgánico, convertido en un pensador que logra articular críticas al sistema mundo para comprenderlo, es decir, para destruirlo. Aquel que aprende a escuchar a los movimientos sociales antes que hablarles para compartir su verdad revelada. Aquel que ejerce también la autocrítica hacia dentro de las organizaciones y sobre todo hacia él mismo. Aquel que escuchando logra sintetizar esas ideas fuerza que surgen de las prácticas y las luchas de los movimientos, pues John nos dice, las ideas más potentes que solemos construir para las luchas emancipatorias surgen desde la propia práctica de los movimientos sociales. Desde la política, la reflexión crítica de John caracteriza las cabezas multiformes del capitalismo al tiempo que revisa las distintas vías de luchas para el cambio social. Retomando la idea del sistema mundo de Wallerstein, nos recuerda que el sistema mundo hegemónico es capitalista, que el sistema mundo es colonial, que el sistema mundo es moderno, que el sistema mundo también es patriarcal y es también un sistema de despojo. Apuntando a un debate fundamental, la relación entre lo estatal y el Estado-nación y su institucionalidad presentada como el ámbito por excelencia de lo político, es decir, como la única forma posible de gobernarse, Warren advierte los peligros de las vías de la lucha para el cambio social. El peligro, por ejemplo, de la estatalidad. Existen múltiples disputas que ya damos desde las organizaciones sociales en torno a los recursos estatales e incluso en algunos casos en torno a las políticas de Estado. Es más, nos encontramos atravesados por la estatalidad y muchas veces incluso la gestionamos y la reproducimos. Del brazo de estos riesgos, desarrollo una interesantísima reflexión en torno a las vías para la lucha por el cambio social, analizando dos grandes vías: la vía institucional electoral y la vía del poder popular y la autonomía, concluyendo que la lucha contra el poder hegemónico no puede ir escindida de la construcción del poder popular, la autonomía y el autogobierno como horizontes emancipatorios desde el aquí y el ahora. Respondiendo a la crítica de que la autonomía puede llevar al encapsulamiento de las experiencias, John propone la noción de autonomía libertaria, basada en el mandar obedeciendo, concepto de filosofía política nacido de la praxis. La dimensión libertaria de esta autonomía expresa y rescata la multiplicidad de las luchas históricas desde abajo y por abajo, de los pueblos del mundo, de los oprimidos por la emancipación social. Es decir, parte de la idea de la articulación de las luchas necesarias para enfrentar de manera colectiva a la hidra del capitalismo. A la autonomía libertaria agrega el concepto de territorios insurgentes, comprendida desde la idea de que la disputa por los territorios es una disputa por formas de producir y reproducir la vida en común de manera antagónica a los factores sociales hegemónicos ligados a los dispositivos de dominación cultural, política y o económica. El Estado, grandes empresas nacionales y transnacionales, ONGs, etc. Sin duda uno de los textos más provocadores de este libro. Finalmente, John nos expone la crisis y desafíos de la izquierda por venir en Argentina. Es un texto fundamental. Advirtiendo que actualmente con los recursos intelectuales, emocionales y espirituales del pasado no podemos ya enfrentar ni individual ni colectivamente los desgarramientos civilizatorios del presente, María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera nos propone construir nuevas miradas, nuevas formas de involucramiento y de lucha, mayor hondura emocional y espiritual para enfrentar nuestro tiempo. Estamos ante el inicio del colapso de la modernidad-colonialidad, dice María Eugenia. Vivimos un escenario de grandes desgarramientos civilizatorios. Enuncia dos centrales: el desgarramiento entre las aspiraciones al desarrollo y la defensa de los que viven sus beneficios, y su inviabilidad ecológica y política para la mayoría de la población que lo subsidia, si tenemos claro que modernidad, colonialidad, desarrollo, subdesarrollo, neoliberalismo y despojo son las dos caras de la misma moneda. Segundo, el desgarramiento ante la imposibilidad de articular ciudadanía y diversidad en una igualdad que no uniforme y una diferencia que no discrimine, si tenemos claro que el discurso multiculturalista se ha convertido en un discurso que refuncionaliza la diferencia para su mercantilización y su control político.
Desde el norte social, es decir, una élite transnacional, se está enfrentando estos desgarramientos a partir de una lógica de guerra que supone el despojo y el desprecio y que ha desatado como respuesta en diferentes latitudes lógicas fundamentalistas. Frente a esto, María Eugenia se pregunta, ¿acaso se está desgarrando la hidra? Y si es así, ¿a qué está dando lugar? Evitando los optimismos fáciles y llamando a abusar la mirada para ver las salidas que pocos ven, en las que nadie cree, y que aunque lentas anuncian futuros posibles, pero sobre todo construyen presentes dignos, María Eugenia nos lleva por un recorrido crítico y profundamente provocador sobre la pseudo-identidad nacional, el racismo y la inequidad. Retoma elementos fundamentales como la ideología mestizante y la aspiración a la blanquitud, el mestizaje como proceso de desindianización forzada, la construcción de identidades con rasgos autodenigratorios, racistas y machistas, el racismo cordial, la simbiosis de las identidades del dominador y el dominado y el consecuente rechazo al reconocimiento horizontal. Así, reconociendo que el proceso de los pueblos zapatistas ha significado una confrontación de gran envergadura a los mitos del desarrollo, a sus imaginarios de felicidad, a sus identidades nacionales violentas y discriminatorias, María Eugenia nos propone un desafío. El desafío de una interculturalidad horizontal que pasa por trastocar el binomio modernidad-colonialidad, es decir, la descolonización conjunta del pensamiento, de los sentimientos y de las prácticas. Dudando de cada palabra, hablando, preguntando, aunque no haya signo de interrogación, Jérôme Bachet asume el reto. Advierte, nos han pedido cuestionar nuestras capacidades a ser, desde el pensamiento crítico, buenos centinelas. Nos sugieren sacudirnos para ver si no estamos medio dormidos. Nos piden volver a mirar para observar lo que las trampas de la atención selectiva dejan ocultas. Y esto no es fácil. Ante la complejidad del reto provocación, Bachet inicia descubriendo a las viejas, pero también las nuevas cabezas. Además de explotación, despojo, desprecio y represión, el avance de la hidra provoca una triple devastación de la naturaleza, de las formas de vida y la devastación interior, adentro de nosotros mismos. A las anteriores, 4 más 3, retoman dos cabezas particularmente amenazantes, el auge de los negocios ilícitos y de un capitalismo criminal, y señala, superando toda visión ingenua, que la separación entre la economía legal e ilegal es cada vez menos clara. Descritas ambas cabezas, Bachet voltea entonces la mirada y más allá de su fisonomía pone el acento en un tema medular, el papel que estos sectores de actividad juegan en el conjunto del sistema capitalista. No describiré dichos efectos, ningún resumen le hará justicia al texto original, solo permítanme decirles que en la geografía de los efectos que analiza Jérôme está el mundo global, desde Ayotzinapa hasta Kobane, donde nuestras compañeras y compañeros kurdos se enfrentaron al Estado Islámico, pasando por Irak y Siria, África y sin duda Europa. Como si respondiera al llamado de Corcufa en el sentido de no sobredimensionar a la hidra y a analizar sus contradicciones, y retomando también la voz porteña de Gili, el texto sigue bajo la guía de que las hidras también lloran. Pero aunque lloran y están enfermas por las contradicciones internas, casi haciendo de médico, Bachet ubica también sus centros vitales: la explotación del trabajo, la acumulación por desposesión y el capital financiero, donde se detiene, ofreciendo una lectura fundamental. Así entonces, luego de describirles, vuelve al diagnóstico y entonces señala las enfermedades específicas de estos tres centros vitales del capitalismo, para luego desarrollar los procesos fundamentales característicos de una posible transición sistémica y nuestras opciones frente a la hidra. Podría seguir, podría hablarles de las palabras de don Mario, de doña Hilda y doña Berta, aunque les aseguro que nada que yo les pueda decir sobre ellas alcanzaría a describirlas. Me encantaría repasar las palabras de don Pablo González Casanova, de Michael Lowy, de Manuel Wallenstein, de Sergio Tischler, de Raúl Sibeki, de Carlos Aguirre Rojas, de Hugo Blanco, de John Berger y tantos más que juntos, acudiendo al llamado de nuestros compañeros zapatistas, conformaron estos dos libros que hoy nos convocan aquí. El problema es que no terminaría, o tal vez sí, pero es muy probable que todos ustedes terminaran por hartarse de mí. Así que mejor los invito a adquirir este compilado de voces, que si bien no todas, pero otras sí, entendieron y respondieron al reto que les lanzaron los compañeros zapatistas, constituyéndose así en un primer paso para avanzar en esta gran tarea, aún pendiente pero urgente, que es el pensamiento crítico.
Agradecemos las palabras de la compañera Mariana Elkish y damos la palabra a Sergio Rodríguez. Bueno, primero que nada agradezco al Rincón Zapatista la invitación. Comencemos como se debe. Y a todo esto, ¿para qué el seminario? Respondamos como dijeron los compañeros zapatistas. ¿Qué esperamos de usted? Pues que entienda que vienen personas de muy lejos, que hacen el sacrificio de su paga y su tiempo para llegar a escuchar lo que usted va a exponer. No vienen por ocio, ni porque vayan a ganar algo, no vienen por moda o ignorancia, vienen porque tal vez esos nubarrones en sus horizontes, porque las lluvias y vientos ya los azotan, porque el hambre de tratar de entender no se sacia, porque sienten que la tormenta se acerca. Así como nosotros, nosotras, zapatistas, les respetamos a usted, así le pedimos que respete a esas personas. Habrá uno o una que otro colada, pero la mayoría son nuestros compas. Son personas que viven y mueren luchando sin que nadie, como no seamos nosotros, nosotras, zapatistas, les lleve la cuenta. No hay para ellas, ellos, museos, ni estatuas, ni canciones, ni poemas, ni sus nombres están en vagones del metro, calles, colonias. Son nadie, ¿cierto? Y no a pesar de eso, sino precisamente por eso, para nosotros, nosotras, zapatistas, son todo. Entonces no se ofenda usted, pero no traiga consignas, dogmas, autos de fe, modas, no repita lo que ya dijeron otros antes o en otro lado, no aliente el pensamiento haragán, no trate de imponer el pensamiento dogmático, no difunda el pensamiento mentiroso. Eso le pedimos, ya no leo lo demás porque ya lo dijo Mariana. Eso le pedimos, eso, solo eso. Frente a este reto, los que participamos en el seminario semillero nos enfrentamos a dos problemas. Hace muchos años que ni por nosotros mismos ni por otras nos planteamos un reto de ese tamaño. B, nunca nos imaginamos, en especial los que hablamos primero, no es excusa, es un hecho, que los compañeros zapatistas presentarían una serie de ponencias que eran como una sinfonía, con solos increíbles, pero que en conjunto representaron una de las creaciones más grandes a las que ha llegado el pensamiento humano. Se los digo sin tener la menor duda. Esas intervenciones que luego se convirtieron en el primer tomo del libro El pensamiento crítico frente a la letra capitalista son una obra maestra inigualable. Ahora, reflexionando sobre haber sido el primero en hablar en el CIDESI el 3 de mayo en la tarde, puede ser visto como una buena excusa, pero quizás sea también una buena coartada. Si yo hubiera sido de los últimos, quizá hubiera escrito un homenaje a la página en blanco. Era muy difícil, incluso por la cercanía, sacar toda la riqueza de lo que fueron las presentaciones de los compañeros y compañeras. Entonces, es muy difícil decir que cumplimos la cláusula secreta. No lo sé. Quizá nadie lo logró, quizá algunos sí. Lo que no tengo la menor duda es que las ideas que se plantean en el segundo y tercer tomos, estoy seguro superan con mucho los coloquios universitarios y los seminarios llevados a cabo por distintas instituciones oficiales o alternativas. Pero la dificultad de lo que presentamos es que nadie nos va a recordar en función de medir nuestro trabajo con este tipo de eventos, sino que nos van a ver comparados con el primer tomo. Y eso, de buen cristiano, está cabrón. Entonces, mi intervención no buscará explicar las diversas intervenciones, sino algunos de los grandes temas que ahí fueron tratados y por lo tanto, lo que desde mi punto de vista son huellas, indicios, por los que habrá que caminar y para hacerlo bien, pues habrá que hacer ese camino preguntando. En esta lista de temas, ciertamente interpretados, advierto de entrada que muy posiblemente deje afuera varios muy importantes, pero pidiendo de antemano una disculpa, señalo que ahorita ese es mi privilegio.
Por otro lado, evidentemente que al enlistar voy a argumentar un poco las líneas de tensión de lo que serían, según yo, esos elementos por los cuales habría que seguir trabajando. Para acabar con esta introducción, antes de que ella me acabe a mí, quisiera señalar que tengo un gran respeto por la inmensa mayoría de mis compañeras que participaron en el seminario, respondiendo el reto del ZLN, que desde luego no comparto el conjunto de sus ideas, pero que más que nunca estoy convencido que solo el trabajo en común, sin protagonismos ni oportunismos, casi siempre vinculados a las modas fáciles, permitirá ir dilucidando los claros de agua donde podamos abrevar en común ese pensamiento crítico. Y no está por demás decirlo, eso se hará con un trabajo paciente, pero obstinado, pero calmo, a pesar de la impaciencia frente a la tormenta que ya está entre nosotros, pero que todavía no nos azota con toda su furia. Si otros la quieren enfrentar construyendo frentotes, alianzas injustificables, acuerdos con gente deshonesta, esa será su responsabilidad. De lo poco que yo he aprendido del zapatismo, tengo dos cosas claras. Una, tratar de pasar por encima de las modas pasajeras y los éxitos refulgentes, que en unos cuantos años, si les va bien, se convierten en un número más en el largo rosario de fracasos y desmoralizaciones. Y dos, entender que la debilidad interna no se puede solucionar sumando otras debilidades, sino cambiando el tiempo y la geografía. Un viejo amigo francés, ya muerto, decía que siempre a los militantes la historia les muerde la nuca. Yo, después de conocer un poco del zapatismo, digo que hay que voltearse y morderle la nuca a la historia. Es decir, el trabajo interno de construcción, las comparticiones, el echar trato, no pueden sustituirse por los reflectores de los frentotes que enlistan cientos de organizaciones que la mayoría de las veces son más que el público que asiste a sus actos. Bueno, entremos en materia. 1. ¿Cuál es la fase que vive el capitalismo actual? A veces son un chingo de preguntas que voy a hacer, y a ustedes les toca responderlas, ¿no? ¿Cuál es la fase que vive el capitalismo actual? ¿Se trata de una crisis terminal del capitalismo o de la peor crisis sistémica en la historia del capitalismo? ¿De qué estamos hablando? ¿Se trata de una simple diferencia en los términos o significa que estamos hablando de algo mucho más significativo? Crisis terminal, que no quiere decir que el capitalismo es un tigre de papel y que va a caer en poco tiempo como producto únicamente de sus contradicciones internas. La idea de crisis terminal está vinculada no a los ciclos cortos de renovación tecnológica, ni a los ciclos largos con Dragier de 52 años de duración, sino a lo que varios teóricos vinculan como los ciclos históricos. Resumiendo, según varios autores que hablan de este concepto, Wallerstein entre ellos, la acumulación de capital comenzó por primera vez en lo que ellos llaman la desregularizada Venecia y continuará en el regulado periodo genovés del capitalismo. La segunda fase es la era desregularizada holandesa y el periodo regulador británico. La siguiente, la era desregulada holandesa y el periodo regulador británico. Finalmente llegará la hegemonía de los Estados Unidos, que después de 1945 era un modelo regulado, pero que desde finales de los años 70, sin embargo, como nos indica Giovanni Arrighi y Wallerstein, cambian a un modelo desregularizado de capitalismo del mundo. Aparición y evolución de los periodos de acumulación del capitalismo y desplazamiento. El modelo secuencial del sistema mundo capitalista es también una interpretación histórica de la noción marxista de la expansión financiera. El paso de una etapa de desarrollo del capitalismo productivo, basado en la producción y comercio de productos, mercancías, se pasa a una etapa final, entre comillas, de desarrollo del capitalismo financiero,
basado en la especulación financiera. En cambio, la crisis sistémica dice que la teoría sucede cuando el sistema en su conjunto entra en crisis. Esto es cuando el sistema colapsa por incapacidad, sobrepasamiento y o por falta de instrumentos para resolver los problemas o desastres creados por su propia dinámica. No se trata simplemente de una crisis periódica o de una crisis estructural del modelo económico, sino de una crisis de la reproducción del sistema, tanto en el terreno de la economía como en el de la dominación. Es decir, del conjunto de las relaciones sociales capitalistas, no solo las económicas, pero también estas. También las artes, la ciencia, la ideología, la educación, las ciudades, la agricultura, es decir, la economía moral del que vive y convive con la tierra. El debate es de interés, creo yo, aunque puedo estar equivocado, mientras que en el caso de la primera definición se trata de un cambio de las relaciones sociales de producción, donde el parasitismo financiero sustituye el trabajo productivo. En la segunda se habla de una crisis de todo lo que es el sistema de explotación y dominio. 2. En cualquiera de las dos versiones de la crisis, ¿qué pasa con el Estado-Nación? Es decir, ¿qué pasa con la forma concreta, no la abstracta del Estado, tal cual, es decir, de la famosa comunidad ilusoria? ¿Qué cobra el Estado bajo el sistema capitalista? Si las características del Estado-Nación son: 1. Espacio territorial propio. 2. Un proceso de reorganización de la relación mando-obediencia, donde los mecanismos de consenso y hegemonía a veces coerción fueron claves. 3. La separación de la Iglesia de la política, lo que algunos llaman la separación del cielo de la tierra. 4. La creación de un ejército profesional. 5. La acuñación de una moneda propia. 6. El establecimiento de unas medidas arancelarias y de protección de las fronteras. 7. El establecimiento de un orden jurídico específico que perfecciona como nunca antes la dominación por medio del establecimiento de constituciones. 8. Un orden social que le permite jugar un doble papel: ser el mecanismo fundamental para asegurar el desarrollo y fortalecimiento del capital nacional y al mismo tiempo garantizar que su sed de ganancia, el capital en su anarquía, no se coma al trabajo. 9. El Estado-Nación normalmente se construyó o se fortaleció oprimiendo, saqueando, explotando, masacrando a otros pueblos y culturas. La historia del capitalismo es imposible comprenderla sin el saqueo que se llevó a cabo en América, sin el dominio de la India, Filipinas, Indonesia, Vietnam, los países balcánicos, etc., sin el control de Egipto y una buena parte del cercano oriente, sin el saqueo de África, y también sin la sujeción y el dominio de varios pueblos europeos: los catalanes, vascos y gallegos en el Estado español, los corsos y vascos en Francia, los irlandeses y escoceses en Inglaterra, etc. 10. El atributo esencial del Estado-Nación es la soberanía, un poder que no tiene nada sobre sí y que tiene a muchos por debajo de sí, un territorio, unas clases, unas relaciones económicas. Desde luego, la soberanía y sus grados de ejercicio dependen en lo fundamental de razones históricas y sociales. No es lo mismo el nivel de soberanía ejercido por los países más poderosos del capitalismo a la soberanía limitada y a veces inexistente de los países coloniales y semicoloniales. 11. La construcción de la idea de que la política esté vinculada orgánicamente a la estatalidad y que fuera de ella no existe ninguna posibilidad de ejercerla. 12. La idea de que los partidos políticos son el receptáculo de la voluntad ciudadana. La sociedad estará dividida ya no solamente por clases sociales, sino también por partidos, es decir, fracciones de clase, los cuales aspiran a administrar el poder político. El Estado Nacional no ha sufrido ninguna alteración, sigue siendo un regulador de la inversión, de los flujos financieros, del mercado interno. Sus intercambios comerciales siguen siendo regulados por él. La educación es decidida por el Estado. Las fronteras no han estallado en 1000 pedazos después de lo que se conoció como Guerra Fría, que los compas del ZNM califican como Tercera Guerra Mundial. ¿O qué ha pasado con las fronteras, con el proceso de los tratados de libre comercio, o la Unión Europea, o peor, con el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica?
¿Cómo podemos entender los cambios de gobierno que se han vivido en Sudamérica en los últimos tiempos? ¿Los podemos explicar por fuera de esa crisis del sistema capitalista mundial? ¿Se trata simplemente de impedir el socialismo del siglo XXI, tan parecido al socialismo del siglo XX, o llevar a cabo una adecuación de la crisis sistémica que se inició cuando los gobiernos progresistas ocuparon las sillas presidenciales y se deslocalizó la inversión financiera de la crisis inmobiliaria al auge de las commodities, lo que permitió altas tasas de crecimiento de sus países para despertar con la cruda realidad de que la inversión financiera está abandonando las commodities y regresando a los mercados inmobiliarios y las deudas públicas? ¿O se trata únicamente de golpes de Estado, producto de la intervención imperialista, tratando de impedir esos procesos fundamentales de liberación nacional? Ponte que son preguntas, ¿eh? Yo no me comprometo con nada. Permítanme sacar mi conclusión sobre este debate, que desde luego se ubica en función de que vivimos el fin del Estado-Nación. Actualmente en el mundo, el reino es un Borbón, un Habsburgo, o un Windsor, o un Hanover, o un Hohenzollern, sino el capital financiero, donde se encuentran subsumidos los grandes capitales industriales y las grandes multinacionales del despojo, pero también el dinero producto de la fórmula favorita del capitalismo actual, dinero-dinero incrementado. Es decir, de todo tipo de especulación, sea legal o ilegal, aunque toda ilegítima. Todos los gobiernos actuales son solo administradores de ese monarca absolutista, intolerante y antidemocrático. Ya sea de derecha, de centro, de pseudoizquierda o de pseudoextrema izquierda, todos sirven sumisamente a su majestad. La total y absoluta soberanía reside en el mundo actual, en el capital financiero global. 3. La importancia del despojo como mecanismo permanente de la acumulación del capital, lo que se ha dado en llamar acumulación por despojo o acumulación por desposesión. El debate aquí lo podemos encontrar entre los que ubican el despojo como el otro elemento clave de la reorganización del capitalismo, y los que lo consideran sí como un aspecto a tomar en cuenta, pero que les parece más importante lo que se conoce como capitalismo del conocimiento o saqueo imperialista. La acumulación por despojo que se está viviendo es lo mismo que el viejo saqueo imperialista. Entonces, ¿es China, Corea, Brasil, India, Singapur, etcétera, son países imperialistas? Esto se vincula al punto anterior, el del Estado-Nación. ¿Son los países metropolitanos los que realizan el despojo? ¿O estamos hablando de otro tipo de despojo que no está vinculado al dominio nacional, sino a empresas como tales? El despojo del gas boliviano lo lleva a cabo una potencia imperial, o Petrobras, fundamentalmente, y Repsol. La acumulación del despojo del oro mexicano la lleva a cabo Canadá, o la multinacional Goldcorp, la cual muchas veces sirve como prestanombres de empresas chinas. El despojo del agua, otorgado a las transnacionales por Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, en la Ciudad de México, la está haciendo Francia o la multinacional Suez, que tiene mayoritariamente capital francés, pero que también es dueña de Aguas de Barcelona y de Aguas de Argentina, y tiene también capital suizo. Podríamos poner muchos ejemplos más. La teoría del imperialismo formulada por Lenin, Rosa Luxemburgo, Nicolás Bukharin y Rudolf Hilferding ha sufrido alguna modificación, ha sido completamente transformada. ¿Qué significa que 144 transnacionales controlen el 68% de la producción de mercancías en el mundo? Pongamos un ejemplo. Es simpático el ejemplo, ¿eh? Bernie Sanders y Donald Trump coinciden, a pesar de la jornada, coinciden en una serie de aspectos importantes, aunque en otros no. Ambos están por abolir el TLC y el TPP. Ambos quieren obligar a las grandes empresas americanas, que regresen sus capitales a los Estados Unidos y que florezcan de nuevo la gran industria. Que la General Motors no tenga más de 35 armadoras en el mundo. Que Apple
no haga el 100% de sus tablets, celulares y Macs en China, etc. Pero ¿existe alguna posibilidad real que lo logre? Incluso si fueran presidentes de los Estados Unidos, la General Motors o Apple o Ford o Volkswagen o Toyota actúan en función de un interés patriótico o solamente se guían por la sed de ganancias. 4. Aquí voy a hacer una polémica. Yo no Una mala interpretación sobre la metáfora de la hidra. Bajo esta idea se plantea que el peligro de la metáfora sería que se hermanaría con la teoría del complot. Un grupo de multinacionales con gobiernos títeres que día con día diseñan un plan para llevar a cabo el dominio. Frente a eso, se nos propone la metáfora de Matrix, no la de James Bond. Por Matrix, ¿no? Matrix. No muy novedosa, por cierto. Ya otros hablaron de esa metáfora. Un poder que no está en ningún lado, una especie de poder de las sombras. Según esa visión, la metáfora de la hidra crea dos falsas conciencias, por llamarlas como se debe hacerse. La de la invencibilidad de la bestia y la de su impresionante fortaleza. Creo que la idea es equivocada, casi por completo. Esa es mi visión, que conste. Primero, la metáfora de la hidra de Lerna, derrotada por el trabajo conjunto de Hércules y Iolao, pues es en sí misma evidencia de que no es invencible, ¿no? Pero existe una tendencia a relativizar su tremendo poder en aras de cantar los himnos a la emancipación. Esta forma es típica. La hidra es débil porque está llena de contradicciones y su centro, que no existe y que es nadie, no tiene la capacidad de reaccionar frente a los retos de la lucha emancipatoria. Bueno, la idea de que el capitalismo es un tigre de papel ya trajo muchos muertos y muchos fracasos. La otra idea, que es peor, es que la debilidad del capital se ubica en la decisión de un día levantarse en la mañana y antes de peinarse, decir, hoy no voy a generar ganancias. Hoy me voy a dedicar a escribir poesía o a hacer mi love garden en el techo de mi edificio. Y entonces el capitalismo se muere porque no puede generar ganancias. Holloway Dixie. Pero resulta que hay millones de migrantes en el mundo que no pueden tomar esa decisión, porque viven en la frontera entre la vida y la muerte. Hay millones de trabajadores precarios en el mundo que viven en el filo de la frontera entre comer o morir de hambre, que no pueden tampoco tomar esa decisión. Hay millones de trabajadores regulares en el mundo que están educados para no tomar esa decisión. Perdón, si fuera diferente, la liberación y la emancipación serían demasiado fáciles. Más sobre lo mismo. Una acción de esa naturaleza, romper en la práctica con el dominio del capital y cuestionar la ganancia, no puede ser una decisión tipo canción de Mecano. Hoy no me voy a levantar. Requieren niveles de organización importantes, por pequeños que sean los proyectos. Es decir, se trata de decisiones sociales esenciales que buscan cambiar, aunque sea mínimamente, la correlación de fuerzas. Pero creo yo que ni siquiera una experiencia tan importante y masiva como la del STLN puede ser entendida como parte de la teoría de la desconexión. Por eso todo el tiempo nos están diciendo, falta lo que falta. Y lo que falta no se ubica en la geografía zapatista, sino en la nuestra. Entonces, para tomar una decisión de ese tamaño, es imposible tomarla individualmente. Es indispensable organización. Yo lo expliqué así en mayo. Construir otras relaciones sociales, por pequeñas que ellas sean al inicio. No contentarse con verlas florecer, sino siempre plantearte el reto de vincularte con otros que quieran hacer lo mismo. Donde las relaciones de dominio no operen, donde valgas por lo que eres y no por lo que ganas, donde puedas trabajar sin que exploten tu mano de obra, donde lo que crees no te sea ajeno, sino que sepas que tú lo hiciste, que no baile frente a tus ojos, sino que tú bailes alrededor de tu creación, y que a partir de ahí te propongas repensar el mundo.
quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes podemos ser en qué mundo, qué hacemos para transformar al mundo, porque es la única posibilidad para así poder interpretarlo. Pero es verdad que al final existe una debilidad de la forma que está asumiendo el capitalismo. La financiarización, la deslocalización, la ausencia de un proyecto social medianamente creíble, el agotamiento de los bienes terrenales, la crisis ecológica, la cada vez más explosiva contradicción entre el trabajo muerto y el trabajo vivo, entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto, entre el valor de uso y el valor de cambio, entre la fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado y la otra dinero, dinero incrementado, etc. Todo está conduciendo al sistema capitalista a una especie de hoyo negro. Pero esa debilidad es tremendamente peligrosa y angustiante. No se trata de pintar murales apocalípticos, pero la apocalipsis ya está entre nosotros. 5. Sobre los organismos genéticamente modificados. En varios textos del tomo 2 y 3 se nos plantea ese problema. No hubo oportunidad de discutirlos de manera más concienzuda. Déjenme decir algunas palabras sobre el tema, aunque yo creo que en el conciencia este puede ser un tema muy interesante. Conforme ha avanzado el conocimiento científico, más clara es la necesidad acuciante de que entren en la colaboración diversas ramas de la ciencia. Mucho más cuando esa elaboración tiene repercusiones sociales evidentes. El debate sobre la utilización de la energía nuclear, los organismos genéticamente modificados, para ubicar dos temas ampliamente discutidos. El problema es que cuando ONGs, periodistas o seres de buena o mala fe intervienen en la discusión sin realmente conocer el tema. O cuando se tiene una formación científica, pero la ideología cobra una importancia que nubla cualquier posibilidad de debate fundamental. Por ejemplo, en el caso de los organismos genéticamente modificados, en primer lugar se comete el error cuando se les descalifica a partir únicamente de las plantas genéticamente modificadas. Todo el mundo sabe que los organismos genéticamente modificados tienen usos múltiples. Por ejemplo, cuando se utiliza una bacteria para producir insulina, no es la bacteria lo que nos interesa, sino la insulina, que será extraída y purificada, lo que supone el sacrificio de la bacteria transgénica. El organismo genéticamente modificado en este caso es una herramienta, un medio, no un fin en sí mismo, y como habría muchos ejemplos más. En cuanto a las plantas genéticamente modificadas, el debate no ha concluido, por lo menos eso creo yo. Sin embargo, la ideología juega un papel muy fuerte porque inmediatamente se formulan dos campos que luchan sin cuartel, a favor o en contra. Eso trae como consecuencia que sin más o consideras a todos los que están en contra como retrógrados a científicos, incurables, o si estás a favor te acusan de ser agente de Monsanto. Pero lo que todavía brilla por su ausencia son las pruebas científicas que le den validez. Desde luego se pueden forzar los datos de tal manera que cuadren peras con manzanas, pero eso en sí mismo no da la razón a tal o cual posición. Quizá aquí convenga actuar con el principio de precaución. Puede ser, en especial, desde luego, no tenemos la menor confianza en Monsanto. Sabemos que lo que busca no es evitar el hambre en el mundo, sino incrementarla para aumentar sus ganancias. Pero eso no puede parar la investigación. Por ejemplo, el arroz dorado, genéticamente modificado en la India, no ha significado un auténtico cambio para todos esos pobres que estaban condenados a la ceguera por la carencia de vitamina A. En Cuba, sin la intervención de las grandes empresas, no se han logrado variedades genéticas que han ayudado en una situación tan complicada como la que viven los cubanos para no presentar cuadros de hambre. El problema son los organismos genéticamente modificados o las relaciones sociales de producción capitalista. Creo que la pregunta merece una seria respuesta. Ah, caray. ¿Sí? ¿No? Una serie de respuestas aproximativas, indispensables y que deben ser discutidas dejando de lado el adjetivo y la diatriba fáciles.
Digo, el tema es muy importante. 6. Finalmente, unas palabras sobre el tema de la mujer. Voy a ser cuidadoso. Ese tema debería ser analizado y tocado fundamentalmente por las mismas mujeres. Yo soy un convencido de que la ideología desde colonial es una de las más acientíficas de la historia de las ideologías. Desconocer los avances científicos de la humanidad o de las luchas y acciones de los de abajo del pasado es absurdo. La historia no comienza con nosotros. Tiene miles de años y además, por lo menos hace más de 500, es imposible explicar la formación social capitalista sin la existencia de los países como el nuestro. Eso implica romper con la dicotomía ciencia occidental o lucha de los de abajo occidentales frente a la sabiduría tradicional o ignorar luchas pasadas por el criterio de que hay que acercar la raza del pasado. Yo llevo algún tiempo insistiendo en que el zapatismo es uno de esos principios en la historia, de esos principios que marcan formas de actuar y formas de pensar. Es un principio con la capacidad de dialogar con otros principios, el marxismo, el anarquismo y muchos más. Pero querer encuadrar el zapatismo en el marxismo o en el anarquismo produce dos efectos. Empobrece al zapatismo y empobrece al marxismo y al anarquismo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que les ponemos camisas de fuerza a los tres para que quepan en el análisis. En el tema de la lucha de las mujeres zapatistas me parece muy buena la definición hecha por Silvia Marcos, en tanto es una confesión de nuestras limitaciones. Dice Silvia, la realidad no cabe en la teoría. Al expresar esto señala que ni la teoría de la igualdad, primera versión feminista, como primera vertiente del pensamiento feminista, ni la teoría de la diferencia como segunda vertiente de la teoría feminista pueden comprender en el significado amplio del concepto comprender, es decir, entender y abarcar la realidad y la teoría de las mujeres zapatistas. Agrega Silvia, todo lo teorizado no puede dar cuenta del pensamiento crítico feminista zapatista, de su teoría, si me permiten llamarle así. Su postura es inclusiva y es colectiva, y es a la vez singular y por lo tanto otra. Bueno, Silvia tiene el valor de decir lo que muchos no nos atrevemos. Ella lo dice para el feminismo, pero creo que es para un sinnúmero de temas. Entonces, ya para terminar este rollote, quiero volver al inicio. Yo no sé si lo vamos a lograr o no. Más aún, no sé si realmente hay interés en intentarlo. Pero el pensamiento crítico sigue siendo una asignatura pendiente de nosotros, nosotras, los habitantes de la polis, que estamos muy rezagados con relación a los habitantes de la selva. Incluso esos habitantes conocen mejor la polis que nosotros, que no tenemos ni la menor idea de lo que es la selva. El problema es que estamos en una carrera contra el tiempo. Robándome y modificando la idea original planteada por Walter Benjamin, si ubicáramos la historia del capitalismo midiéndola en un calendario anual y el día de la muerte de nuestra antepasada homínida más antigua, Lucy, sucediera el primer minuto del 1 de enero, toda la historia del capitalismo cabría en 17 minutos y 30 segundos del 31 de diciembre. El neoliberalismo apenas llegaría a 47 segundos. El problema es que como nunca antes en la historia de la humanidad, este último minuto de nuestro calendario puede acabar con la historia de todas y todos. En ese suspiro histórico se concentra toda la potencialidad destructiva de un sistema que camina inexorablemente hacia la aniquilación. Por eso es comparte por la humanidad o conciencia por la humanidad, no por una clase, sino por la humanidad. No se trata de pintar un escenario apocalíptico por razones ideológicas. El capitalismo en su fase neoliberal potencia lo que ya llevaba en su seno desde el inicio, un poder destructivo impresionante. El capitalismo, no hay que olvidarlo, tiene como objetivo fundamental la valorización del capital, valor que se autovaloriza, y eso permite la caracterización de lo que Carlos Marx definió como el progreso destructivo del capitalismo. Frente a eso se alza con una fuerza moral muy grande el movimiento más honesto y noble que yo he conocido en mis casi 50 años de militancia política de izquierda, que podría resumir en unas palabras pronunciadas por la comandante Kelly. Dice la comandante Kelly: para los pueblos indígenas,
campesinos y rurales, la tierra y el territorio son más que solo fuentes de trabajo y alimento. Son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, futuro, vida y madre. Eso no es ni teoría eurocéntrica ni teoría decolonial. Eso es ciencia. Saberes autogenerados, vocación de lucha, voluntad de no rendirse y sobre todo, poesía. Como está claro, el tomo 2 y el tomo 3 son buenos y útiles libros, pero para hacernos preguntas, pero el camino es largo y todavía falta lo que falta. Gracias. Agradecemos las palabras de Sergio Rodríguez y abrimos una ronda de preguntas y participaciones. Si alguien quiere comentar algo. Voy a preguntar a Sergio respecto a su posición en torno a los organismos transgénicos. Yo creo que efectivamente hay que diferenciar a qué grupo de organismos se aplica la ingeniería genética, porque incluso antes de que hubiera plantas transgénicas ya había microorganismos transgénicos. Y entonces toda la microbiología industrial, hace mucho se utilizan variedades cepas que han sido transformadas, y se utilizan también muchos animales para obtener biomoléculas como enzimas, por ejemplo, factores de crecimiento que se requieren para aplicaciones médicas, ¿no? Pues yo creo que ahí no hay, yo no he escuchado que nadie se oponga a eso. Yo creo que en torno a las plantas de cultivo hay otra disputa, porque allí pues se transforma la semilla en una mercancía y se privatiza y se vuelve sujeto de patente, y entonces allí lo que se provoca es que se crea la diferenciación entre grano y semilla, y se acepta como semilla solo aquella que generan las transnacionales, y lo que se cultiva con esa semilla se llama grano, por lo tanto ya no se puede usar como semilla. Entonces comparto la idea de que es bueno, es necesario que se profundice y que no se tome solo una posición ideológica de condena absoluta, pero bueno, también hay que echarle el ojo a lo que hace la gente en todo el mundo, porque hay muy pocos países donde la gente que es consumidora de los alimentos vegetales esté dispuesta a aceptarlos, o bueno, dispuesta a que los estemos comiendo incluso sin saberlo, porque no hay etiquetación y se ha buscado legalmente evitar que se haga la etiquetación. Y yo creo que sí habría que tomar mucho en cuenta pues, lo que dicen los campesinos también, ¿no? Aquí en México, pues, la mayoría de los campesinos están en contra del maíz transgénico. No hay ninguna organización campesina progresista, izquierda, que no esté buscando tener sus bancos de semilla y que no esté buscando evitar que les roben sus semillas o que les impongan semillas. Vino Bill Gates y con Slim, ahí en el CIMIT, y con la ayuda incluso de Chapingo, lanzaron un programa de regalar las semillas transgénicas que ya no están patentadas, que tienen un periodo de vigencia. Y parecía ser como un regalo, un acto de generosidad enorme, pero pues era un caballo de Troya, ¿no? Era pues, ya empezar a meter la semilla, que aparte sí se ha demostrado pues, el peligro de la contaminación transgénica, sobre todo con plantas de polinización libre como el maíz, polinización que hay intercambio sexual, pues, porque son plantas que no se autofecundan. En fin, planteo el asunto, recojo, digamos, como el reto, porque es un tema muy importante, y quizá para profundizar en el asunto crítico, pues habría que hacer esa anatomía más cuidadosa, lo diferente que es aplicarlo a bacterias, a levaduras, a eucariontes unicelulares, a hongos, y eso es diferente a aplicarlo ya directamente en plantas de cultivo, que pues sí, hasta la fecha
autorizada una nueva planta de cultivo. Lo que se hace es hacer modificaciones sobre las que ya conocemos. No, bueno, también a Sergio, un poco se podría como aclarar o profundizar más que nada como que se está entendiendo por decolonial, teoría decolonial, y profundizar un poco más sobre eso. Sí, como que está un poco, quisiera que se aclarara un poco más para entender. Si se podría. ¿Alguien más tiene alguna? Sí, respecto a es este cambio del Estado, ¿no? También sí es, o sea, evidentemente estamos ante la extinción o el término de un Estado de benefactor, pero también este Estado benefactor ha evolucionado o se ha transformado en un Estado policial y a un Estado de seguridad, ¿sí? Que es el que se encarga de reprimir y que es el que se encarga de contener todas las movilizaciones, todas las expresiones de inconformidad, de protesta. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación, ¿no? O sea, el Estado, frente a las multinacionales y frente a este capitalismo financiero, no se ha debilitado, sino se está fortaleciendo, ¿no? El hecho está que ninguna de las reformas es negociable. O sea, ellos no van a negociar ninguna reforma neoliberal. O sea, son impuestas a sangre, son impuestas a fuego, y el Estado ahora tiene esta función, ¿no? Quizás sea su función más importante, administrar la economía de estas empresas multinacionales en los territorios nacionales, pero además contener este despojo a mano armada, ¿no? Que es lo que nos explica Manuel Klein en su libro de la doctrina del shock. Entonces, sí sería importante profundizar tal vez en este aspecto, ¿no? Cómo el Estado, si bien se ha debilitado, más bien se ha transformado en un estado de seguridad y de un estado policial altamente represivo. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Quizás podríamos hacer dos más. ¿No? Bueno, entonces damos la palabra. Bueno, miren, yo sí he leído algunas cosas de la gente que está en contra de los organismos genéticamente modificados, sean de lo que sea, ¿no? O sea, no tan solo de plantas, pero también de lo que sea, ¿no? Porque es la idea esa de jugar a Dios, ¿no? Jugar a ser Dios, ¿no? Es decir, de transformar de tal manera toda la expresión genética que esté en manos de gente que a lo mejor no se tiene ningún control sobre ellos. Y entonces se necesitan mecanismos de regulación, ¿no? Sobre lo que se está haciendo. Pero creo que es fundamental toda esta cosa de la ingeniería genética para enfermedades, para todo lo que son bacterias, hongos, etcétera, etcétera, lo que tú señalaste, ¿no? Mi duda es sobre los organismos genéticamente modificados, las plantas genéticamente modificadas, semillas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Miren, para mí el problema que hubo en el seminario es que la compañera que presentó el caso como más fuerte, aunque muchos hablaron de ella, la compañera que lo presentó como el más fuerte, que es la compañera Elena Álvarez, nos planteó la idea siguiente, nos dijo, las semillas genéticamente modificadas hacen daño al ser humano, ¿sí? Y hacen daño al ser humano, y entonces nos puso como ejemplo los casos de cáncer, de cuánto habían aumentado en Estados Unidos desde que los organismos genéticamente modificados, desde que las plantas genéticamente modificadas se están utilizando en Estados Unidos. Pero perdón, eso no demuestra absolutamente nada, ¿no? Esto es cuando yo digo mezclar peras con manzanas, ¿no? A mí me tienen que demostrar, bueno, a todo el mundo le tienen que demostrar que ese cáncer, perdón, el autismo, fue el autismo, no fue el cáncer, fue el autismo, no te voy a más cabrón, ¿no? Entonces, me tienen que demostrar que el aumento del autismo en Estados Unidos se debe a las plantas genéticamente modificadas, pero no por una relación estadística, ¿no? Porque yo podría demostrar muchas cosas también en ese periodo histórico, ¿no? Que podrían ser, ¿qué decirles? En ese periodo histórico, desde que se iniciaron las plantas genéticamente modificadas
ha habido más hispanos en la cárcel condenados a pena de muerte. Y entonces responsabilizo a las plantas genéticamente modificadas de que haya más hispanos que están condenados a muerte. No, esa es simplemente una correlación estadística que no es causal, efectivamente, que no es causal. Entonces, necesitamos que ese debate se haga de verdad, ¿no? Segundo, he leído bastante sobre la cuestión esa del arroz dorado en la India, ¿no? Y del significado del arroz dorado en la India sobre el problema de la ceguera, ¿no? En un pueblo que tiene un nivel altísimo de propensión a la ceguera, ¿no? Porque no tiene alimentación adecuada para contrarrestar la cuestión de la ceguera. Y como el inventor del arroz dorado, que además no trabaja para Monsanto ni para nada de eso, y está en contra de Monsanto y todo eso, y quiere repartir esas plantas sin necesidad de las grandes empresas, pues ha ayudado de una manera muy grande a la gente con el arroz dorado en la India, ¿no? El maíz no me meto, ¿no? No me meto sobre la cuestión del maíz. Pero fíjense bien, ¿por qué nadie se preocupa tanto por el problema, por ejemplo, de la utilización del maíz como energético, ¿no? Con el etanol, ¿no? O de la palma africana para biodiesel, y se preocupan mucho, por ejemplo, por el caso de los elementos transgénicos del maíz, que en el caso de México, pues todavía no tiene una repercusión como puede tener en otros lados, ¿no? Pero en cambio, la utilización del etanol, del maíz como etanol y de la palma africana como biodiesel, bueno, para cualquiera que sepa un poco de teoría económica de la agricultura, sabrá que hay una cosa que se llama valor absoluto y valor diferencial. Si tú siembras caña de azúcar para producir etanol, va a bajar el precio de la caña de azúcar como alimento y va a subir como etanol, ¿no? Ese es el reclamo que hacía Fidel Castro a Lula, ¿no? En uno de los últimos discursos buenos de Fidel Castro, hizo ese discurso y dijo, ¿cómo están utilizando eso? Entonces decía Lula, no te apures, ese maíz no es para comer. Pues por eso chingados nos apuramos, ¿no? Porque debía de ser para comer en lugar de para producir chingadera para un carro, o para un carro en este caso, ¿no? Entonces, yo digo, es necesario continuar el debate, ¿no? Sin necesidad de llegar a todos esos adjetivos tremendos que se usan en las redes sociales de maldito agente de Monsanto o maldito a científico que crees todavía en la chamanería, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Como se usa mucho, ¿no? Entonces, yo digo, hagamos el debate, pero en especial los biólogos, los bioquímicos y toda esta gente tiene la obligación de demostrar. Digo, yo no soy ni biólogo ni bioquímico. Yo si quieren le puedo demostrar por qué los ciclos contratiempos no funcionan, ¿no? Porque mi vocación fue la economía, ¿no? Pero sí creo que es necesario plantear el debate, ¿no? Plantear la discusión, por lo menos para llamar la atención, ¿no? Segundo, sobre la cuestión de colonial. Miren, esta es una cosa que tiene muchas acepciones, porque la teoría de colonial es muy amplia, ¿no? Va de el origen, podemos decir, es toda la teoría de la subalternidad de los teóricos hindús, ¿no? Que casi ahí comienza porque retoman a Gramsci y explican los problemas de la India a partir de la India como tal, retomando algunas concepciones de Gramsci. Pero de ahí se pasó a América, ¿no? Y llegó un señor que se llama Walter Mignolo, que para mí ese sí es chamán, ¿no? Ese sí es chamán, aunque sea de la Universidad de Duke, ¿no? O sea, no, realmente no tiene ninguna base científica lo que está planteando, ¿no? Lo que está diciendo. Entonces, el problema que tiene para mí la teoría de la descolonialidad no es que el concepto de la necesidad de hacer tu teoría basada en tu realidad sea equivocado, ¿no? Bueno, y perdón, eso lo dijo Mariátegui hace un chingo de años, ¿no? Cuando dijo, el socialismo indoamericano no podrá ser ni calca ni copia del socialismo europeo. Y claro, Mariátegui no era de colonial, ¿no? No era de colonial, era otra cosa, pero no era de colonial. Entonces, para mí el problema es cuando tú quieres echar a la borda la ciencia porque dices es occidental, ¿no? No porque dices que esté mal, que esté equivocada, que sea dañina o que no sé, sino porque es occidental, ¿no? O sea, es la respuesta natural a la estupidez de Hegel.
O sea, cuando Hegel analiza el Nuevo Mundo, dice, el Nuevo Mundo. Esta es una estupidez, por ejemplo. América, lo que va a hacer después América Latina, dice Hegel, hay que tener cuidado con eso que se descubrió, porque ese es un continente todavía adolescente, ¿no? Y entonces hay muchas plantas y muchas cosas verdes y bosques y animales raros y todo eso. No hay lo que hay aquí en Europa, calles, ciudades, industrias, universidades, etc. Ya está el salvajismo puro, ¿no? Como reacción natural a Hegel, entonces surge la idea de que, lo voy a decir un poquito fuerte, muchos se van a enojar, ni modo. No todo es Pachamama. ¿Sí? No todo es Pachamama, ¿no? Es decir, tenemos que tener una visión mucho más de conjunto del problema, ¿no? Porque si no, nos estamos nosotros mismos autolimitando, ¿no? La explotación del capital, claro que tiene que ver con la conversión de la tierra en mercancía. Eso es, ¿no?, el problema. Y claro que los guardianes de la tierra tienen que defender la tierra y tenemos todos que apoyar esa defensa de la tierra. Pero hay muchas cosas más, ¿no? Muchísimas cosas más que es necesario luchar en contra del dominio, porque si nos reducimos nada más al problema ese, vamos a dejar muchos aspectos de la dominación de lado. Y entonces ni siquiera vamos a poder defender la tierra. O sea, ustedes lean el primer tomo, ¿no? Bueno, ya están aprendiendo el tomo. Perdón. Pero lean el tomo 1. Lean el tomo 1 y van a ver una visión global, ¿no? Que va desde el periscopio de no sé qué chingados de Hubble a Sherlock Holmes, al Watson, a Hércules y Yolao. O sea, ese es el conocimiento de conjunto y no podemos nosotros mismos autolimitarnos nada más a una parte pequeña del conocimiento. Eso es todo, ¿no? Y que no nos vengan la idea de que el problema es que todo lo occidental y todo lo europeo es malo, ¿sí? Ahí también hay pobres, hay explotados, hay obreros, hay reprimidos, hay compañeros anarquistas, hay compañeros socialistas, hay compañeros que han sufrido cárcel, muerte y todo eso. Ahí surgió el nazismo, carajo, ¿no? Porque ahorita cuando la compañera hablaba del Estado represivo, pues no hemos conocido ninguno, ¿no? Como el nazismo, ¿no? Porque, en serio, una cosa es, o sea, cuando se dice el fascismo o el nazismo en México, digo, con cuidado, ¿no? Son 35 millones de muertos, 40 millones de muertos, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, yo por eso digo, tenemos que tener una visión de conjunto de las cosas y no limitarnos, ¿no? Y por último, sí, efectivamente hay un cambio. Yo por eso diferencié entre Estado y Estado-Nación, ¿sí? Lo que yo creo que terminó fue la forma concreta que adquirió el Estado después de la Revolución Inglesa, Francesa y Norteamericana, ¿no? Que fue la constitución del Estado Nacional, ¿no? Eso para mí ya es un cadáver, ¿no? Claro, no desapareció el Estado, digo, qué bueno sería, carajo, ya estaríamos a toda madre, ¿no? Si hubiera desaparecido. No, el Estado sigue, y sigue, bueno, pues una fórmula que a mí me gusta mucho es como una banda de hombres armados, ¿no? La definición clásica de Estado, una banda de hombres armados, efectivamente, que tú lo pusiste muy bien, dijiste muy bien. Todas estas reformas, ¿quién las impone? Las impone Peña Nieto, que tiene una gran capacidad intelectual, o las impone Nuño, que como se sabe es un gran redactor de documentos, o las impone Osorio Chong, que tiene una facilidad de palabra impresionante, ¿no? No, las imponen las grandes empresas multinacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, los bancos de la sombra, etcétera, etcétera. Y ellos simplemente utilizan esa banda de hombres armados, sea legal o ilegal, porque ahora tienen dos bandas de hombres armados, ¿no? La legal, que es la policía y el ejército, y la ilegal, que son las bandas armadas del crimen organizado, para romper el tejido social. Pero hay una cosa más importante, compañera, aún más importante que esto. Si somos claros de que eso está pasando en países como el nuestro, y yo creo que en todo el mundo, ¿no?
¿Podemos seguir intentando el viejo camino con el que la izquierda y los movimientos se enfrentaron al Estado-Nación? ¿O podemos añorar, suspirar, sentir nostalgia por ese viejo Estado-Nación? Es decir, ¿tendremos que seguir pidiéndole al Estado que nos resuelva los problemas? ¿O será necesario dar un paso al frente y romper con esa dependencia política, ideológica, cultural, social, lingüística, etcétera, de símbolos y mitos y todo eso que significa el Estado? Ese es el punto también central, ¿no? No tan solo que esas pinches reformas, o sea, que las presentan reforma educativa, pues no es cierto, es una reforma laboral, pero es una reforma laboral que va a minar no solo a la gente, sino a todo el sindicalismo. Empiezan ahí, luego se van con la Universidad de la Ciudad de México, luego se van con la UNAM y luego se van con todos, porque es una demanda del Banco Mundial, ¿no? No puede haber sindicatos, la educación tiene que costar, tiene que ser una mercancía y todos la tienen que pagar. Ese es el concepto. Y empiezan con una reforma laboral, pero van a ir muchísimo más a fondo en esa situación. Si nosotros insistimos en el viejo camino, pues va a ser más fácil que lo logren, ¿no? Es decir, va a ser más fácil porque evidentemente estamos... Bueno, había un viejo poema que a mí me encantaba de López Velarde que se llamaba Mi íntima nostalgia reaccionaria. Bueno, casi toda la nostalgia es reaccionaria. Lo siento, ¿no? Porque siempre suspirar por el tiempo pasado. No, compañeros, el mejor tiempo es el que están viviendo ustedes, ¿no? Vive el tiempo que Bueno, agradecemos a los compañeros y a la compañera la presentación de estos dos volúmenes del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista y agradecemos a todos su asistencia y los invitamos a adquirir los libros aquí en el Rincón Zapatista y a que se queden otro ratito aquí en el espacio.